Mediante tres mecanismos, ¿no? Acá hay dos, miren. Retención salina y vasoconstricción. Si retienes sodio, retienes líquido, dice acá, claro, agua. Muy bien. Si retienes sodio, retienes agua. ¿Y el agua qué tiene? Y acumular agua en nuestro organismo, ¿qué tiene que ver con la presión arterial? Ustedes lo saben muy bien. Y por otro lado, si constriño los vasos sanguíneos, ¿aumenta la presión o no? También, pues, ¿no? Así como la manguera cuando quieren regar más lejos y la presionan para que salga el chorro más lejos, así igualito, los vasos sanguíneos pues aumentan la presión arterial, ¿no es cierto? Pero otro mecanismo, además, también dependiente de la angiotensina 2 es, cuidado, no se olviden, 3, vasos sanguíneos, ¿sí? Retención de sodio y corazón. Aumenta la fuerza de contractibilidad cardíaca, cuidado, ¿eh? Aumenta el gasto cardíaco y no solamente eso, ¿eh? Espero que estés anotando lo que estoy diciendo. No solamente eso, sino es encargada, es responsable de un proceso que nosotros denominamos remodelación cardíaca. No se lo olviden, por favor. Esto que les estoy diciendo es importantísimo. Miren, angiotensina 2, remodelación cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que no solamente hace que el corazón se constriña, se contraiga más fuerte, sino además también lo hace más musculoso. Para que de manera sostenida mantenga la presión elevada. Eso es en el largo plazo. Eso es en los pacientes que tienen un desequilibrio en estos sistemas fisiológicos que les estoy comentando, porque obviamente estoy mencionándoles la parte fisiológica. La parte fisiopatológica es que esto falle, ¿no? Que el sistema renina, angiotensina, aldosterona se vuelva loco, ¿sí? O que el sistema simpático, el sistema neurovegetativo se vuelva loco. Eso es lo fisiopatológico, ¿sí? Entonces, pero ustedes conocen que fisiológicamente esto es lo que acontece. Miren, ya estamos llegando ya a la terapéutica, no se preocupen. Entonces, les había hecho una pregunta hace un minuto, les dije, ¿qué tiene que ver el líquido? ¿Qué tiene que ver la retención de sal, de agua, con la presión arterial? Ah, no, ustedes ya estaban pensando en esta fórmula, ¿no es cierto? Ya, eso no lo dudo. Bueno, yo no les he enseñado fisiología, pero estoy seguro de que sí lo han podido leer, estudiar, aprender. Tan básico, ¿ah? Tan básico. La fórmula hemodinámica de la presión arterial. ¿Cómo se mantiene la presión arterial? La presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Ahí estaba la respuesta a la pregunta que les hice hace un momento, que tiene que ver el agua, ¿no es cierto? Porque ustedes saben muy bien que el gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por el volumen de eyección. El volumen de eyección es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en cada uno de sus latidos, ¿no es cierto? Y a su vez el volumen de eyección depende de lo que le llega al corazón para poder liberar, ¿no es cierto? Para poder eyectar. ¿Saben cómo se llama a lo que le llega de líquido al corazón para que lo pueda eyectar? Muy bien, precarga. ¿No es cierto? Depende de la precarga, pues. ¿Sí? Claro, el volumen de eyección depende de la precarga. Claro. ¿De qué más depende? De la capacidad, muy bien, te felicito, de la capacidad contráctil del corazón, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro, porque de nada me sirve que me llegue un montón de líquidos y al final mi corazón no va a moverse. No va a poder eliminar una cantidad suficiente, necesaria, en la llamada poscarga. ¿Sí? Bueno, pero la poscarga no se confunda porque ya implica también otra cosa la poscarga. La poscarga, el volumen de eyección, para cerrar el círculo, entonces, ¿de qué dependerá? También depende de la contractibilidad cardíaca, o sea, depende de la contractibilidad cardíaca como estamos viendo, pero también va a depender, por supuesto, en parte de la resistencia vascular periférica, porque si hay más resistencia no va a poder salir el flujo adecuado, ¿no es cierto? Bueno, ok. Pero, finalmente, entonces entendemos que los fármacos que existen, miren chicos, terapéutica de la hipertensión arterial, una mano de plátano, 5 fármacos que tienen que recordar por lo menos el día de hoy. ¿Existen más? Sí, 5 tipos de fármacos.
¿Existen más? Sí. Para algunas condiciones en particular, sí. Pero por lo menos 5 fármacos, ¿de acuerdo? 5 tipos de fármacos. Y aquí viene, esta es la terapéutica. Ahora sí empezamos. Ya diagnosticamos a nuestro paciente. Entendemos qué es la enfermedad de la hipertensión. Ya sabemos cuáles son los factores de riesgo. Ya lo diagnosticamos. Y además, vamos a buscar estratificar al paciente. Ahorita viene eso, no se lo pierdan. Vamos a estratificar al paciente. Pero existen algunas drogas que tienen que ver, obviamente, con manejar la presión arterial. Y lo hacen en función al gasto cardíaco o a la resistencia vascular periférica. No hay más. No hay otra forma. Ahí están pues los IECA, los ARA2 que van al sistema renina-angiotensina-aldosterona, entonces, que regulan el gasto cardíaco. Y ahí van también los beta bloqueadores, los calcio antagonistas y los diuréticos. Beta bloqueadores que regulan resistencia vascular periférica y gasto cardíaco. Gasto cardíaco más que nada. Calcio antagonistas, resistencia vascular periférica y gasto cardíaco. Diuréticos, volumen, ¿no? O sea, gasto cardíaco. Y ahí están los 5 tipos. Mira, cuando hablamos de terapéutica, ustedes ya saben que en terapéutica lo que ustedes están aprendiendo son guías actualizadas de manejo. ¿Es cierto? Miren, todos los que meten su cuchara, miren. Ahí está. Todas las instituciones que meten su cuchara, la OMS, la Sociedad Americana, Europea, Española, Internacional, todo el mundo quiere coger el tema de la hipertensión arterial. No es casualidad, ¿no? Porque hemos dicho que el 30% de la población del mundo es hipertensa, ya pues todo el mundo quiere meter ahí su cuchara, obviamente, porque es un caso de salud pública. Entonces, hay generalidades sobre la terapéutica, como que, por ejemplo, el objetivo va a ser reducir siempre la mortalidad y morbilidad cardiovascular. La relación, esto es importantísimo, que lo he resaltado en negro, la relación entre el valor de presión arterial y la reducción, la aparición o no de eventos, es directamente proporcional. Es decir, yo bajo la presión, bajo eventos, bajo riesgo, bajo eventos. ¿De acuerdo? Menos morbilidad, menos mortalidad, solamente con bajar la presión. Es directamente proporcional. Bajo la presión, te bajo. Solamente una cosa que hay que tener en cuenta. Así es la medicina, pues hay pinzas, ¿no? Hay pinzas para poder sujetar las cosas. Y es que tampoco no nos vayamos al extremo. Tampoco no nos vamos a ir a presiones por debajo, pues, de lo que corresponde para el paciente que estamos tratando. Cuidado, porque si es un viejito el que yo estoy tratando y sabemos que la presión fisiológicamente con la edad incrementa, cuidado, porque este viejito de repente necesita mantener una presión no tan baja, porque si yo se la bajo demasiado, isquemia, infarto cardíaco, infarto cerebral. ¿Qué te parece? Hay que tener con pinza, ¿no?, la consideración. Pero bueno, pero en líneas generales, bajo la presión, bajo eventos. Ya no se me pasó. Bueno, ya todo eso lo vamos a ver en un segundo. Hay que tener en cuenta que ustedes están revisando guías. Estamos revisando guías. Entonces, cuando uno revisa guías, revisa niveles de evidencia, ¿no? ¿Sí? Niveles de evidencia. Hay que tener en cuenta que cuando uno revisa guía, porque hay niveles de evidencia desde la clase 1 hasta la clase 3, de recomendación y de evidencia A, B y C, en función a qué tantos estudios multicéntricos, metaanálisis avalan la información, o de repente el nivel más bajo es la opinión de un experto. El nivel más bajo es, no hay evidencia, pero ¿sabes qué? El maestro de maestros ha recomendado esto. Los maestros de la hipertensión, que vienen años tratando de hipertensión, han recomendado esto. No, eso no sirve para nada, no, cuidado, es un nivel de evidencia, es el más bajo nivel de evidencia que hay, ¿sí? Pero existe. Y hay que hacerle caso a los maestros, por algo son maestros. Ok, aquí está lo que les decía. Entonces, no basta con saber si tiene hipertensión en función al valor de la presión grado 1, 2 y 3, ¿no es cierto? No basta. Sino hay que estratificar. Por ejemplo, si tiene más factores de riesgo, más de 3, si tiene además comorbilidades, como lesión de órgano blanco, o sea, le falla el corazón, le falla el riñón, ya empezamos a tener riesgos mayores, aunque la presión arterial
se mantenga no tan alta. ¿De acuerdo? Por eso es importante los exámenes complementarios. Por eso es importante otros diagnósticos. Porque si ya tengo diabetes, mira, si soy hipertenso de grado 1, acá estoy, grado 1, pero tengo diabetes, ya estoy en alto riesgo. Solamente con tener diabetes ya estoy en alto riesgo. ¿De acuerdo? Muy bien. Si estoy en grado 1 además y tengo enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal en mayor grado o diabetes con daño orgánico demostrado, ya estoy en muy alto riesgo aunque tenga hipertensión de tipo 1. Por eso es importante, chicos, la estratificación del riesgo de estos pacientes. ¿De acuerdo? Acuérdense, riesgo bajo, moderado y alto. O sin riesgo, por supuesto. Acá en la parte de la leyenda está lo que les decía, ¿no? ¿Cuándo se considera de bajo riesgo? Bueno, menos del 10% de morbilidad, normalmente bajo riesgo, y etcétera, y continúa. ¿De acuerdo? Pero hay que tener en cuenta. Y ahora sí surge la pregunta, ¿no? Alguien me dirá, pues, ay, doctor, pero ¿cómo le estratificamos al paciente? ¿Cómo me entero que tiene estas cosas? ¿Cómo me entero que tiene lesión? Cuidado, porque yo les dije que valía la pena hacerle exámenes complementarios, ¿no es cierto? ¿Sí? Aparte de su riesgo propio, ¿no? De su riesgo de que si él viene y me dice tengo diabetes, si él es obeso, ¿no es cierto? Si ya tiene un problema renal, etcétera, aparte le hago exámenes en caso de que no vengan ya con el paciente. Acá están los factores de riesgo demográficos, por ejemplo, sexo masculino, edad mayor de 55 en el varón, mayor de 65 en la mujer, ya iba sumando un riesgo más. Y acuérdense que para dar tratamiento, a partir de 3 riesgos, y la presión ya un poquito por encima de la normal, o sea, hipertensión grado 1, ya le doy tratamiento. A partir de 3 riesgos, o sea, basta que sea varón, que tenga 55 años y que tenga diabetes, que entró pues a alto riesgo, ¿no? ¿Ok? Entonces, y acá hay una lista además de todo lo que significa, todas las lesiones orgánicas que puede tener, insuficiencia renal, normalmente cuando se acompaña de problemas cardiovasculares, ¿no? Incluido dislipidemia, síndrome metabólico, ¿no? Porque ahí también estaba, bueno, ahorita lo vamos a ver. Síndrome metabólico. Entonces, le pedimos exámenes y valoramos el riesgo. Pero ¿cómo calcularlo de manera exacta? ¿Cómo sé si tiene menos del 10% de morbilidad o tiene más de...? Bueno, existen en la actualidad también algunas escalas de predicción de riesgo como aplicativos o como páginas que ustedes pueden tener, y ahí, por ejemplo, allá la futura doctora ya los está revisando en su celular, estos aplicativos que sirven justamente para estratificar el riesgo del paciente. Entonces, te va a decir si es un riesgo moderado, etc. Entonces, la tecnología también se los facilita, ¿de acuerdo? Ok. ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Vamos a apurarnos para que no nos gane el tiempo. En función de la estrategia de tratamiento de la hipertensión, ¿qué consideraciones generales debemos tener? Mire, a los pacientes que tienen la presión alta, a todos los pacientes que tienen hipertensión arterial, les tenemos que dar tratamiento. Y actualmente, tratamiento farmacológico. Y actualmente, tratamiento combinado incluso sugiere. Pero mínimo tratamiento farmacológico a todos los pacientes con hipertensión. ¿A quiénes les damos una chance de no darle tratamiento farmacológico? ¿A alguno le daremos alguna chance? ¿Ustedes creen que a alguno se le puede dar alguna chance para no darle tratamiento farmacológico? Bueno, si el paciente es joven, menor de 55 años, no tiene otros factores de riesgo, no tiene lesión de órgano blanco, no tiene nada, ningún otro factor de riesgo, yo puedo intentar simplemente darle modificación del estilo de vida. Solamente en ese caso. ¿Y cuánto tiempo, doctor? Nada, 3 meses como máximo. 1, 2, 3 meses. Si no controla, se acabó el problema, se acabó. Es hipertenso
y tengo que darle tratamiento antihipertensivo farmacológico. ¿De acuerdo? Solamente se puede intentar en ese tipo de pacientes, y es más. Cuando uno estratifica los riesgos y da tratamiento, acuérdense que en la estratificación también está involucrado el síndrome metabólico, ¿sí? Y solamente les dejo esto por aquí, que es el síndrome metabólico en cuanto a la definición. Ahí está. 3 de estos 5 criterios, ¿sí? Donde se involucra glucosa, presión, triglicéridos y la guata, ¿no? El diámetro de circunferencia abdominal. ¿Okay? 3 de estos 5, ¿ah? O sea, hay 2 que tienen que ver con lípidos, los triglicéridos y el HDL bajo. Triglicéridos altos, HDL bajo. Glucosa por encima de 100 y presión arterial por encima de 130. Y para varones, cintura abdominal, bueno, ahora que llegan a la casa se la mide, ¿no? Mayor de 94 para los varones en Latinoamérica y mayor de 80 para las mujeres en Latinoamérica, porque estoy poniendo las referencias también generales americanas. Pero para Latinoamérica entonces ya tenemos síndrome metabólico si cumple con todos estos criterios. Este es el resumen general del diagnóstico, del manejo de la hipertensión arterial. ¿Cuándo iniciamos tratamiento? Personas con diagnóstico con presión de mayor de 140 o igual. ¿Sí? Es decir, sería hipertensión de grado 1. A todos les iniciamos tratamiento. En las personas que tienen, personas con eventos cardiovasculares y presión arterial de 139, miren, a todos les iniciamos tratamiento con 140, pero a los que ya tienen un problema cardiovascular o diabetes, le puede empezar con menos, con 130. ¿De acuerdo? Tratamiento para la hipertensión arterial, ya sea estilo de vida o fármacos, pero fármacos es lo más usual. En las personas con evento cardiovascular, pero con alto riesgo cardiovascular, diabetes o enfermedad crónica, como les digo, igual, 130. De las 5 drogas que les dije para el manejo de la hipertensión arterial, chicos, acuérdense, IECAS, ARA, calcio antagonistas, diuréticos y beta bloqueadores, solamente tienen que tener la salvedad con estos últimos, con los beta bloqueadores. Con el resto, úsenlos de manera indiscriminada. Se los recomiendo. Pero con beta bloqueadores, a pesar de que se pueden utilizar, hay que tener las precauciones porque los beta bloqueadores tienen algunas indicaciones en particular. ¿De acuerdo? Las pueden dar como añadidos sí también, pero siempre considerar los beta bloqueadores. Solamente les doy esa referencia mientras. Terapia combinada dice lo que les decía, ¿no? No solamente está sugiriendo que des terapia, sino que encima que combine fármacos. Terapia combinada, pero para mejorar la adherencia se sugiere que sea en una sola tableta. Eso es el mundo ideal. El mundo ideal nuevamente aparece, ¿no? Claro, le combino varios fármacos, pero en una tableta para que les sea más fácil de tomar. No, todavía acá manejamos pues varias tabletas por separado, pero en el mundo ideal es lo que se recomienda. Presión arterial dice, el objetivo terapéutico. Ok, te doy tratamiento para la presión arterial. ¿Cuál es el objetivo? ¿A cuánto tengo que bajar la presión? Me basta con bajar a menos de 140. ¿Sí? Me basta con tenerla en menos de 140. Excepto en los pacientes con alto riesgo cardiovascular y diabéticos, donde es preferible bajarlos a 130. ¿Qué les parece? O sea, doy tratamiento, le bajo a menos de 140, pero en pacientes diabéticos con alto riesgo cardiovascular, le bajo a 130. ¿Y con qué frecuencia los superviso? ¿Con qué frecuencia les hago seguimiento? Mensualmente. ¿Sí? Mensualmente, al iniciar por lo menos el tratamiento. Y si ya lo tengo de mantenimiento, doctor, cada 6 meses. O sea, 2 veces al año. ¿Sí? Por eso miren que a un paciente hipertenso se le tiene que hacer seguimiento 2 veces al año. ¿Ok? Ajá, pero cuidado, porque el adulto mayor siempre reclama y dice, oye, pero en pacientes menores de 65 años se recomienda tratarlos a todos como pacientes adultos, simplemente, menores de 65 años, y bajar la presión a menos de 140. Y si es posible, bajarlo a menos de 130, si es posible, recomiendo. No hay que mantenerlo en el límite, dicen. Mejor bajarlo, si es posible, hasta menos de 130. Ok, si se puede, se hace.
Pero en los pacientes adultos mayores, solamente hay que bajarle a menos de 140. Se puede probar bajar menos si el adulto mayor está en muy buen estado, que parece más joven de lo que es. Pero en ancianos va a cambiar un poco la cosa. Bueno, era para decirles si era solo o combinado. ¿A quién le gusta el arroz con pollo solo, no? O combinadito con su papita de la botadita, ¿no? Solo o combinado, damos tratamiento solo o combinado al final, porque les dije que recomendaban que se diera combinado, ¿no? Entonces, para que no les quede duda, el tratamiento se sugiere que se dé combinado, excepto lo que les dije, ¿no? Una persona con hipertensión de grado 1 y que no tiene ningún riesgo. Joven, hipertensión grado 1 y no tiene ningún otro riesgo, le puedo dar su monodosis, su única pastilla, su único fármaco para controlar la hipertensión arterial. O es un adulto mayor, le puedo dar una sola pastillita. No necesito darle dos. Tampoco seamos exagerados. ¿De acuerdo? Acá estaba lo de los beta bloqueadores, ¿no? Se recomienda combinar beta bloqueadores cuando hay una indicación específica, por ejemplo, angina, infarto, insuficiencia cardíaca. ¿Se puede dar para el manejo de la hipertensión arterial? Sí, pero hay consideraciones especiales porque tienes las otras gamas de fármacos. Y para los pacientes que tienen más de 80 años, imagínense, no para los que ya tienen tratamiento para la hipertensión, estoy hablando de darle su primer tratamiento para la hipertensión arterial. Si me llega un paciente con más de 80 años, solamente le daría una droga o un tratamiento para hipertensión arterial si la presión arterial fuera mayor o igual de 160, no de 140. Si el paciente tiene ya más de 80 años. ¿De acuerdo? Y no se recomienda, dice, quitar a los pacientes que ya tienen 80 años. No, mi papá tiene 80 años, toda la vida tomó su pastilla, pero la presión, doctor, la presión nunca le sube. Ya no le sube, ya. 80 años es más, hasta estoy viendo que le baja, ¿no? ¿No es cierto? Ahí está la doctora, conoce, ahí está su familiar seguro o su conocido, ¿no es cierto? Pasa así, lo comentan. Entonces uno como doctor dice, bueno, pues 80 años ya vivió. No, pues no, tampoco, porque ahora se puede vivir mucho más, ¿no? Entonces, no se sugiere retirar. De repente por ahí a lo mucho le puedes ajustar dosis, ¿sabes? Pero no le vayas a retirar. ¿De acuerdo? ¿Se pueden hacer todas las combinaciones? No. No mezcles IECA con ARAS, básicamente. ¿Sí? No mezcles dos del mismo tipo. Lo demás puedes mezclarlo, pero siempre se sugiere que se añada un fármaco IECA o ARA al tratamiento. De todas maneras, siempre se sugiere. Así lo combinas con cualquier otro. ¿De acuerdo? Ahí dice Farfán, dice yo que para mí hay alguna indicación especial a los pacientes de raza negra que tienen mayor riesgo de padecer de hipertensión arterial. ¿No es cierto? ¿Existe alguna indicación en particular? Bueno, chicos, los pacientes de raza negra, en ellos clínicamente se ha estudiado y se ha visto que responden mucho mejor y se controla mucho mejor la presión arterial cuando se añade o un bloqueador de los canales de calcio, o sea, un calcio antagonista, o un diurético. Entonces siempre su terapéutica tiene que estar asociado o solo un diurético o calcio antagonista porque va mejor en los pacientes de raza negra. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, acá les dejo para que vean que si no funciona con una, funciona con dos, y si no con tres, y si no con cuatro, y si no ya fue. Pero tienen alternativas de tratamiento de combinaciones para poder utilizar. Y además les estoy dejando una lista de los efectos de las contraindicaciones y las precauciones que deben tener cuando administran diferentes clases de fármacos. Se lo dejo para que lo puedan revisar, pero de arranque, en el embarazo, prohibido los IECAS y los ARA. ¿Sí o no? Prohibido. Además también, los IECAS y ARA pueden dar hiperpotasemia, así que tengan cuidado. Igual que los aldosterónicos, ¿no? Como la amiodarona, como la, espironolactona. Los diuréticos, ahí tienen algunas contraindicaciones. Bueno, vamos a pasarlas porque lo van a poder revisar para ir con lo último. Hipertensión arterial en el embarazo. Acá les estoy dejando unas definiciones que les había dicho, que algunas puntualidades como preexistentes, etc. Así que depende de si está antes o después de la 20 semana, igual lo revisan.
¿Hay tratamiento para hipertensión arterial en el embarazo? Sí. ¿Sí? ¿Hay tratamiento para hipertensión arterial en el embarazo? Acá está. No se recomienda IECAS o ARAS. ¿Ok? No se recomienda IECAS o ARAS, pero sí se le puede dar casi antagonistas, beta bloqueadores, diuréticos, dependiendo del requerimiento. Aunque hay fármacos específicos como la metildopa. ¿Saben lo que es la metildopa? Es un agonista central de los receptores alfa 2. ¿Y te acuerdas de los receptores adrenérgicos alfa 2 o no? Eran inhibitorios, ¿no es cierto? Eran inhibitorios. Los alfa 2 son los autorreceptores. Bueno, ni se acuerdan de mi clase de farmacología. En fin, hipertensión arterial secundaria, tratemos las dos cosas. Regulemos la presión, pero vámonos al fondo. ¿Cierto? Regulamos la presión, pero nos vamos al cuadro de fondo, que es el que tiene que controlar. Resistente, resistente, algunas generalidades. Urgencia hipertensiva. ¿Cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia hipertensiva? Básicamente lo hace el riesgo de lesión de órgano blanco. Si hay evidencia de lesión de órgano blanco, corazón, cerebro, riñón, hígado, entonces hablamos de una emergencia. Si no, una urgencia. ¿En urgencia qué hacemos? Le damos su pastillita bioral y lo mandamos a su casa. Claro, lo monitorizamos un rato, no se sienta mal, ¿no? Lo monitorizamos un rato, vemos que la presión baja y lo mandamos a su casa. En las emergencias hipertensivas normalmente son recomendados tratamientos endovenosos, ¿sí? Fármacos antihipertensivos endovenosos. No farmacológico de la hipertensión arterial cae por su propio peso, pues, ¿no? Cae por su propio peso. Ya hablamos de los factores de riesgo, entonces menos sal, ejercicio, chequeo, incluso hasta tomar tus medicinas. Por ejemplo, si eres diabético, tienes que tomar tu medicina para controlar tu diabetes, ¿no es cierto? Controlar el estrés, ¿sí? Ahí veo varios estresados. Bueno, ahí están las consideraciones del estilo de vida, que como les digo, te dicen, por ejemplo, que bajes a consumo máximo de 5 gramos de sal al día. ¿Quién va a estar midiendo la sal? ¿Tú vas a estar midiendo el sal al día? No, pues no. Le dices que coma nada más bajo de sal, que no coma alimento chatarra, que ya sabes que tiene mucha sal, pero no va a estar midiendo, pero a ver 5 gramos de pasa. Pues ese es el mundo ideal, ¿te acuerdas? El mundo. Ok. Finalmente, chicos, los voy a invitar en este mismo momento. Voy a invitar a unos pacientes para que pasen y ustedes los diagnostiquen y les den un tratamiento para la hipertensión arterial, a ver si han entendido algo de lo que les he dicho en la clase. Hace tiempo que estoy proponiendo, bueno, no estoy proponiendo, que quiero proponer, voy a hablar con la decana, que se creen unos centros de atención primaria de la Universidad de San Martín. Sería chévere, ¿no? En lugar de construir un hospital que nunca llega, mejor construimos centros de atención primaria. Imagínense por todo el país distribuidos, si tenemos una data importante, tenemos chicos para que puedan hacer sus prácticas, etc. Sería muy interesante que la tengamos. Primer paciente. El paciente Brenda tiene 55 años, tiene obesidad de tipo 2, en tratamiento para dislipidemia con atorvastatina, tiene asma, no tiene reacciones adversas medicamentosas, sin antecedentes familiares relevantes, no fuma, no toma, tiene un trabajo estresante, dice que es actor. Síntomas: dolores articulares y cansancio. ¿Por qué tendrá dolores articulares y cansancio? Por la obesidad, ¿no es cierto? Por la obesidad tipo 2, ok. Le tomamos la presión la primera vez 153,90. La segunda vez, segunda consulta 155,89. Hasta ahí. ¿Es hipertenso o no es hipertenso? Levante la mano que diga que no es hipertenso, para que se retire de una vez. Muy bien, si es hipertenso entonces, glucosa en ayunas 110 por si acaso. La cinturasa, glucosa alta, presión alta. ¿Tendrá síndrome metabólico? Y síndrome metabólico es un factor de riesgo. ¿La edad es factor de riesgo acá o no? 55 años. ¿Cuál es la edad para los varones? 55 años. Si tiene 55 años, un día, una hora, un segundo, ya es mayor de 55 años. Entonces, si es un factor de riesgo, mire, factor de riesgo, síndrome metabólico, edad, obesidad, ya, ok. ¿Qué le damos? ¿Le damos estilo de vida o no? ¿Recomendación de estilo de vida o no? Ah, ya, pues díganme sí. Ok, sí. ¿Lo mandamos a cirugía bariátrica para que sea una manga gástrica? Mire que tiene obesidad de grado 2, ¿ah?
no es indicación todavía para una manga gástrica o una cirugía bariátrica, sino hasta grado 3, que es morbilidad. ¿De acuerdo? Entonces no lo mandaríamos. ¿Le damos tratamiento farmacológico? Sí. ¿En qué riesgo estará? Leve, porque tiene presión de 100, o sea, todavía está en el rango de tipo 1, ¿eh? ¿No? Menos de 160, tipo 1 todavía. Pero ¿le daremos monoterapia o le daremos terapia combinada? Porque tiene más factores de riesgo, ¿no es cierto? Seguramente. ¿Qué le damos? Mira, la realidad, ok, le doy un IE con ARA, el que yo quiera. No, doctor, cuidado, viene la enfermera. Acá está el petitorio y acá está el stock de medicamentos que tenemos. No tenemos todos, ¿eh? Solamente tenemos este. Si quiere un IECA, tengo captopril y tengo enalapril. Si quiere un ARA, tengo losartán y tengo iversartán. ¿Qué le darían a este paciente? Dígame, ¿le darían un IECA o un ARA? ¿Quién dice que no? Que levante la mano, yo no estoy levantando. Bueno, ya nadie va a leer. IECA y ARA, les dije, son la base. Chicos, IECA y ARA son la base, ¿se acuerdan? ¿Sí? De ahí le pueden añadir otra cosa, salvo que haya una contraindicación para utilizar IECA y ARA. Entre IECAs y ARA, ¿cuál utilizarían? ¿IECA o ARA? Levante la mano los IECAs. Vamos, rápido, que nos gana el tiempo. ¿Nadie? ¿Ahí al fondo? Ahí está, 1, 2, 3, 4. Ok. Entonces todo lo demás ARA. Ok. Se pueden dar cualquiera de los dos, pero los ARA han demostrado además intervenir de manera efectiva en evitar esa remodelación cardíaca de las que le hablé. ¿Se acuerdan de la remodelación cardíaca, que el corazón se vuelve más gordo, ¿sí? Más musculoso? Los ARA, a diferencia de los IECA, han demostrado que tienen una evidencia de evitar esta remodelación cardíaca. Por otra parte, tenemos como en el stock captopril y enalapril. Si no tuviéramos ARA, le podríamos dar un IECA, ¿sí? Entre captopril y enalapril, ¿cuál lo utilizarían? Si yo les digo que el captopril se da cada 8 y el enalapril cada 12, ¿cuál utilizarían? El enalapril, el que menos se dé, menos veces al día. ¿De acuerdo? En cambio, con los ARA no tenemos mucho ese problema, aunque el losartán, que es el ARA más antiguo, se ha evidenciado últimamente que el efecto no llega a durar 24 horas en muchos de los pacientes, por lo que se prefiere optar por otros ARA. Y el losartán está quedando un poquito más atrás. ¿De acuerdo? Pero podríamos utilizar si no tenemos de otra. Vamos a ver qué salió. Sí, pues utilizamos el iversartán, por ejemplo, si quiero utilizar un ARA, porque el iversartán dura más que el losartán. Es más moderno y dura un poco más. ¿Con qué lo mezclamos? ¿Beta bloqueador? Lo primero que tenía que decir rápido es no. Porque beta bloqueador les dije para condiciones especiales, ¿no? ¿Sí? Problema cardíaco, insuficiencia cardíaca, etc. ¿Con qué lo mezclamos? ¿Con diurético o beta bloqueador? O calcio antagonista. Bloqueador de los canales de calcio. Calcio antagonista. Calcio antagonista dicen algunos. ¿Quién dice diuréticos? ¿Cuál es la diferencia entre diuréticos y calcio antagonistas? ¿Quién te puede bajar más la presión? ¿Saben? ¿Cuál? Porque de los diuréticos no escogemos cualquier diurético. Acá miren, acá hay furosemida y hay hidroclorotiazida. ¿Cuáles son los que se utilizan en el tratamiento de la hipertensión arterial? Los tiazídicos. Para el tratamiento crónico, o sea, la hidroclorotiazida podríamos utilizar. Si no hay furosemida, bueno, unos días. Y entonces baja. Pero lo que utilizamos es los tiazídicos. Y la diferencia con los calcio antagonistas es que normalmente, jóvenes, los calcio antagonistas son muy buenos vasodilatadores. Son tan buenos que normalmente bajan bastante la presión arterial, o tienden a bajar más la presión arterial que en otros fármacos. Entonces, en este caso, como una hipertensión de grado 1, podría bastar con darle un diurético. ¿Le pueden dar calcio antagonista? Sí, también. Pero preferimos darle, pero tiene que quedarse con uno, pues, ¿no? En este caso preferimos darle un diurético. Bueno, recordamos en nuestra estrategia. Segundo paciente, mujer de 60 años, deportista, Natalia se llama.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sin antecedentes familiares. No fuma, no toma, no baila pegadito. Trabajo estresante, dice que tiene. Y tiene síntomas. Dice que tiene síntomas de dolor de cabeza, zumbido o tinnitus y eventuales son. Dice, a veces me vienen con todo dolor de cabeza y zumbido en los oídos. Le tomamos la presión en la primera consulta 160 con 89. Segunda consulta, perdón, primera consulta 162. Segunda consulta 160. Resto de examen físico normal, laboratorio normal, otros exámenes normales. ¿Es hipertensa o no es hipertensa? En primer lugar. Tenemos 2 tomas con 160. ¿Quién dice que no es hipertensa? Ay, es hipertensa, pues sí. ¿Y es hipertensa de grado 1 o de grado 2 según el valor de la presión? 2. Entonces, necesitamos bajar la presión que está moderadamente más alta. ¿Qué le damos acá? ¿Utilizamos una monoterapia? ¿Cuándo utilizamos monoterapia? Les dije, solamente si el paciente tiene hipertensión de grado 1, sin ningún otro factor de riesgo, o era un adulto mayor, ¿no? Pero en este caso es hipertensión de grado 1 o grado 2. Entonces, ¿qué le damos? ¿Combinamos el con pollo? ¿O no? Sí, ¿no? Combinado. ¿Qué le damos? ¿Estilo de vida? Siempre. Entre los yecas y aras, elegimos entre alguno de los dos. Acá en el caso le he puesto 2 tipos que son similares, el Arunasartán y el Ibersaltán, cualquiera de los dos se puede dar. Le acompañamos con un diurético. ¿Y podría ser con un calcio antagonista o no? ¿Ah? Sí, porque les dije hace un momento que los calcio antagonistas tenían la capacidad de bajar un poco más la presión. ¿Sí? Entonces podríamos elegir diurético y la controlo. ¿Ahí? O calcio antagonista y la controlo. A ver con cuál podría mejor. Podrían elegir entre los dos, por supuesto, claro que sí. Estrategia de tratamiento. Tercer paciente, mi amigo Tego, de 48 años, varón, trabaja en un estudio musical, dice con estrés, está en tratamiento, miren que es de raza negra, está en tratamiento por hipertensión arterial de tipo 1, ¿sí? Y con irbesartán, además, con un ARA2. Y además es diabético y está en tratamiento con metformina. No fuma, no toma, asintomático, examen físico, 139 en la primera consulta, 138 en la segunda consulta, resto de examen normal, laboratorio normal, todo normal. ¿Qué le damos? ¿Lo mantenemos con su tratamiento? ¿Le damos algo más? ¿No le damos? ¿Con qué tratamiento está? Con irbesartán. ¿Le continuamos o no? ¿Y nos quedamos conformes? Porque está en tratamiento con una monoterapia con irbesartán. Pero es hipertenso de grado 1, ¿ah? Pero ¿qué les dije de los de raza negra? Que siempre tiene que incluir, preferiblemente según las guías, o un diurético o un calcio antagonista. Y no lo han incluido. ¿Quién fue? El Cayetano, ¿sabes? El que lo trató, digo. Ok, entonces le añadimos o un diurético o un calcio antagonista. Como la presión, hipertensión grado 1, podemos empezar con un diurético. Igual lo controlamos, igual lo monitorizamos. También podría ser con calcio antagonista. Igual lo controlamos, igual lo monitorizamos. ¿De acuerdo? Porque los dos estaban indicados en pacientes con raza negra. Y finalmente, creo que es el último que nos queda. Me van a disculpar los de la clase que viene. Ah, no. Mi abuelito Melquiades, desde 81 años, es bien activo, desconoce sus antecedentes familiares porque todos están muertos. Hipertrofia prostática benigna en tratamiento con tamsulosina. Síntomas, dolores articulares en tratamiento con Celecoxib, que es un AINE. ¿Ok? Presión arterial, primera consulta, 155. Segunda consulta, 145, resto normal. ¿Le damos tratamiento o no? ¿Es hipertenso o no? Esta es con trampolina a la fama. ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene más de 80 o menos de 80? Y cuando tiene más de 80, primera consulta,
¿No es hipertenso? No le he puesto que es hipertenso. ¿Le van a dar tratamiento si tiene menos de 160? Con trampolín a la fama, ¿no? Menos de 160, mayor de 80 años. Diferente que si ya viniera con tratamiento, ¿eh? Cuidado, eso es otra cosa. Si ya tiene un tratamiento instaurado, ¿se lo quito? No, cuidado. Muy bien, entonces, tranquilo, abuelito Melquiades, y lo mandamos a su casa. Y finalmente, mujer de 40 años que la acaban de dejar en el altar. Una novia se iba a casar y la acaban de dejar en el altar. Mismo novela. Y acude al consultorio. Perdón, borren lo de operar de paso, por favor, ese paciente anterior. No fuma, no toma, síntomas: cefalea, dolor de pecho, mareo, disnea leve, cefalea, dolor de pecho, mareos, disnea leve. Al examen físico, la estamos viendo por primera vez porque llegó a la emergencia, presión arterial de 165,90. Le hacen un fondo de ojo normal, un electro normal, función renal normal, resto de exámenes normales. ¿Qué le damos? ¿Qué dice el público? Con esto nos vamos, ¿eh? Sublingual, dice, le damos una medicación sublingual. O sea, le damos medicación oral básicamente por una emergencia hipertensiva, una urgencia hipertensiva. ¿Es posible que la presión arterial no suba de manera fisiológica en algunos momentos o no? ¿Cómo cuándo, por ejemplo? Muy bien, cuando acabamos de comer, después de hacer ejercicio. ¿En la menstruación? No. ¿Cuándo? Bueno, depende. Si la menstruación le estresa, sí, pues cuando hay estrés. ¿No es cierto? Entonces, chicos, cuidado porque a esta novia frustrada no le vamos a dar nada porque hay que valorar su estado de ansiedad y monitorizarla para ver si es posible, si es que baja de manera natural sin darle ninguna medicación, o de repente hasta se le puede dar un ansiolítico, ¿no? Bien. Ya, ok, muy bien. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, no a todos los pacientes, por favor, en base a la toma inicial de la presión. Por eso hay criterios y por eso lo estudiamos al inicio de la clase y durante el transcurso. Por favor, enorgullezcanme, San Martín. Gracias. ¿Dónde está la lista? El doctor Pico se lo va a